Hola, ¿cómo están? Bueno, las dos grandes noticias de hoy son la pelea entre Trump y Petro y la pelea entre Israel y Hamas. En la Franja de Gaza, los palestinos han vuelto a matar a israelíes y los israelíes han vuelto a matar a palestinos. Luego iremos a eso. Antes, Petro. Hoy, domingo, el secretario de Guerra de Estados Unidos, el señor Hegseth, anunció que habían hundido una embarcación más con drogas. Dijo que habían matado a los 3 tripulantes, o sea, a los 3 narcotraficantes. Y dijo, qué novedad, que esta embarcación no había salido de Venezuela, sino de Colombia, y que pertenecía o estaba ligada o llevaba drogas no al cartel de los Soles, sino al Ejército de Liberación Nacional, grupo terrorista comunista colombiano. O sea que Hegseth ha reconocido que Estados Unidos ahora está hundiendo embarcaciones no de origen venezolano, sino colombiano. Y no del cartel de los Soles venezolano, sino ahora del ELN colombiano, dice Hegseth. Muy bien. Son ya 32 los narcotraficantes que Estados Unidos ha matado recientemente en aguas del Caribe. Muy bien. Luego se ha conocido la identidad del colombiano narcotraficante, al parecer, que salvó la vida cuando los marinos de Estados Unidos atacaron, interceptaron una embarcación semisumergible, también de origen colombiano, también había salido desde Colombia, desde el Golfo de Urabá, y este muchacho se llama Jason Obando Pérez, es colombiano. Salvó la vida junto con un ecuatoriano cuya identidad todavía no se ha revelado. Obando Pérez ya está en Colombia, está mal de salud, tiene un trauma cerebral por los ataques al submarino en el que llevaba drogas, entre 3 y 4 toneladas de cocaína, y respira con ventilador, pero se cree que va a salvar la vida. También hoy, el presidente colombiano Petro ha denunciado que la embarcación que Estados Unidos hundió el pasado 16 de septiembre, afirmando que era de origen venezolano, cuyos tripulantes eran narcotraficantes venezolanos, Petro ha dicho que eso es mentira, que esa embarcación no llevaba drogas, que era un bote de un pescador de origen colombiano llamado Alejandro Carranza. Según Petro, el bote estaba detenido porque uno de sus motores se encontraba averiado y el supuesto pescador Alejandro Carranza, de origen colombiano, todo esto según el relato de Petro, estaba agitando sus brazos, llamando la atención para que alguien lo rescatara. O sea, según Petro, este pescador colombiano de apellido Carranza estaba a la deriva en alta mar buscando ayuda y los americanos lo bombardearon y lo mataron acusándolo de ser narcotraficante cuando era, según Petro, un pescador y nada más que un pescador. Por eso Petro ha acusado a Trump de estar atacando embarcaciones colombianas, no siempre cargadas de drogas, en aguas colombianas, violando la soberanía de Colombia. Petro ha dicho que eso es inaceptable y que aun si las embarcaciones llevasen drogas, como presumiblemente la de hoy,
la que han hundido hoy, atribuyéndola al ELN colombiano, Petro dice que si están en aguas territoriales soberanas de Colombia, Trump no tiene ningún derecho de atacarlas, de disparar sobre ellas y hundirlas. Trump ha contraatacado y ha dicho que Petro es un líder del narcotráfico, o sea, virtualmente ha llamado narcotraficante a Petro. Petro ha dicho que nadie en la historia de Colombia ha combatido más eficazmente al narcotráfico que él. Pero Trump sostiene que bajo el gobierno de Petro se ha estimulado, se ha alentado el sembrío de hojas de coca, de campos extensos con hojas de coca, y la producción misma de cocaína. Una parte de esa cocaína antes se despachaba a Venezuela y desde allí el Cartel de los Soles la exportaba a diversas partes del mundo. Ahora la cocaína colombiana, como les conté ayer, ya no va a Venezuela y sale desde Colombia o bien en aguas del Caribe, principalmente desde el Golfo de Urabá, o bien en aguas del Océano Pacífico. Trump ha amenazado a Petro, ha escrito un mensaje en su red social. Trump es incapaz de escribir correctamente Colombia y una y otra vez, en 4 o 5 ocasiones, ha dicho que Petro es el presidente de Colombia. ¿Puede creer que Trump no sabe escribir Colombia y escribe Columbia? Bueno, según Trump, Petro es el presidente de Colombia, es muy repudiado, muy impopular. Sí, es bastante impopular Petro, pero es un presidente democrático y hay que respetarlo como tal, ¿no? Tiene un origen legítimo, ganó unas elecciones limpias y aunque ha sido un gobernante muy cuestionado, muy controvertido y muy repudiado, no ha desbordado el marco institucional, no ha dinamitado el Estado de Derecho y ha preservado la fortaleza de la democracia colombiana. Una democracia que es particularmente estimable en la región. Colombia tiene una democracia no interrumpida desde, creo que el año 57 del siglo pasado, cuando cayó Rojas Pinilla. Trump amenaza a Petro. Le ha dicho, si tú no destruyes los campos con hoja de coca, lo voy a hacer yo y no va a ser nada bonito. ¿Tiene derecho Trump a amenazar así al presidente colombiano? Yo no voy a salir en defensa de Petro, pero Trump no tiene derecho de afirmar que si el gobierno colombiano no destruye de inmediato los campos sembrados de hoja de coca, él, Trump, los va a bombardear y los va a destruir. Este es un asunto que concierne a los colombianos. Si las leyes de Colombia permiten sembrar hoja de coca y los campesinos, agricultores de Colombia estiman conveniente a sus intereses sembrar hoja de coca, Trump no tiene por qué meter allí sus narices. Trump puede meter sus narices en territorio estadounidense, en cielos estadounidenses, en aguas estadounidenses. Allí sí, pero no en territorio colombiano, amenazando que va a destruir los cultivos de hoja de coca. También Trump ha amenazado a Petro y le ha dicho, a partir de hoy ya no te vamos a dar dinero. ¿Recibía mucho dinero Colombia de Estados Unidos? No. Este año 2025 en total han recibido como $200 millones según el New York Times. Colombia puede vivir sin la ayuda de Estados Unidos y me parece a mí que Petro está pidiendo respeto por la soberanía de Colombia, o sea que Estados Unidos no se arrogue el derecho imperial de atacar barcos en aguas colombianas sin precisar si aquellas embarcaciones llevan drogas o no. Si en efecto, como dice Petro, el bote que Estados Unidos hundió el 16 de septiembre no llevaba drogas y era una embarcación de un pescador que se había estropeado el motor y que estaba a la deriva en alta mar y lo bombardearon y lo mataron, y más aún estaba en aguas colombianas. Eso es una barbaridad.
Eso no se puede aplaudir. Entonces, una cosa es que Trump vaya contra Maduro, contra Cabello, contra Padrino. Ah, bueno, ahí no hay dudas, ¿no? Por supuesto, que use la fuerza militar contra la dictadura venezolana. Y otra cosa es que use la fuerza militar indiscriminada para atacar embarcaciones que ya no sabemos si son venezolanas o colombianas. No sabemos si los que van ahí a bordo son venezolanos o colombianos. Y ni siquiera sabemos si en realidad están llevando siempre drogas. Fentanilo, fentanilo, grita Trump. Es imposible. Fentanilo no se hace en Venezuela ni en Colombia. Es cocaína, si acaso es cocaína. Así que en esto me parece que Trump tiene que respetar a Colombia. Petro no es comparable con Maduro. Y los narcos colombianos no son comparables con Al Qaeda, como dice Hegseth. A diferencia de Maduro, que es un dictador comunista, que está en el poder porque ha organizado fraudes electorales, que tiene presos políticos en las cárceles de su país, Petro, en cambio, fue elegido en comicios limpios, es un presidente democrático, es de izquierdas, pero de izquierdas democráticas, no de izquierdas autoritarias, golpistas, pistoleras. Su espacio político va a presentar un candidato en las elecciones del próximo año, supongo que será el senador Cepeda. Yo espero que Colombia no vote la continuidad del modelo de izquierda de Petro. Yo no soy un partidario, un simpatizante, un fan de Petro, en modo alguno. Pero Trump no tiene derecho a ir de sheriff en Colombia y a decir yo voy a hundir los barcos que yo quiera hundir y voy a bombardear los campos de hoja de coca que a mí me dé la gana bombardear. No. Luego la Franja de Gaza. Trump en su día dijo hemos logrado la paz en el Medio Oriente y esto no se había conseguido en miles de años. 30.000 años, dijo Trump, como siempre tan modesto él, ¿no? Bueno, no ha durado mucho su acuerdo de paz. Lamento decirles que, como yo me temía, ese acuerdo de paz precario entre Israel y Hamás ha durado pocos días. El viernes pasado, Israel atacó a un vehículo y mató a 9 palestinos. Hoy domingo, los palestinos de Hamás dispararon un misil antitanque en el sur de Gaza, cerca del paso fronterizo de Rafah con Egipto, matando a 2 soldados de Israel. En represalia, Israel ha matado a 44 palestinos, algunos de ellos sospechosos de ser terroristas de Hamás. Quiere decir que ya desde el viernes y hasta hoy domingo ha vuelto a derramarse la sangre en la Franja de Gaza. Y han muerto palestinos y han muerto israelíes, y por tanto se puede afirmar que el acuerdo de paz o de cese al fuego duró lo que duró, una semana. Está claro que Hamás no va a entregar las armas, por tanto está claro que Israel va a ir a desarmar a Hamás a la fuerza, y esto lo ha reconocido ya el propio presidente Trump. Desgraciadamente, Hamás es una banda terrorista cuyos militantes siguen soñando con destruir el Estado de Israel y con matar a los judíos y a los no judíos, a los israelíes en general. Y por supuesto, Israel no puede tener como vecina a una banda terrorista que está complotando atentados genocidas contra el pueblo de Israel. Genocidas en la medida en que jamás mata en Israel precisamente porque pertenecen a un gentilicio, a una nacionalidad, ¿verdad? No mata a soldados, no mata a policías, no mata a políticos. Mata a cualquiera sospechoso de pertenecer al gentilicio de Israel. Eso se llama genocidio. Por último, un despacho en el Wall Street Journal de Juan Forero dice que Maduro es un dictador a prueba de conspiraciones, a prueba de golpes fallidos,
y que este acoso o esta presión militar de Estados Unidos ha fortificado su círculo íntimo. Yo les dije ayer que Maduro cambia de celular y de guardaespaldas, de guardia pretoriana todo el tiempo. Forero dice en el Wall Street Journal que antes de la pandemia, entre los años 17 y 20, Maduro sobrevivió a 9 tentativas fallidas de golpes de Estado y que Maduro ahora parece blindado, protegido de una conspiración militar interna, porque todos los militares que lo rodean y que le han jurado lealtad hasta la tumba, se han llenado de dinero y se dan la gran vida. Entonces, para ellos, el beneficio de seguir apoyando a Maduro, engrosando sus bolsillos, sus cuentas bancarias, es muy superior al costo de tratar de derrocarlo. Porque derrocarlo no es tan fácil y quienes han tratado de hacerlo han terminado presos. Hay centenares de presos militares en las cárceles venezolanas acusados de traidores, acusados de haber conspirado contra el dictador Maduro. Finalmente, bueno, Bolivia, estamos a la espera de los resultados. Argentina, el próximo fin de semana, el próximo domingo 26 de octubre, hay elecciones, son muy importantes. Son elecciones parlamentarias, legislativas. Se va a renovar la mitad de diputados, 1/3 del Senado. He visto las últimas 10 encuestas más serias del país. En 8 de las 10 encuestas, el partido de Milei le gana al partido peronista de Cristina. Por poco, 3 puntos, 4 puntos en promedio, pero le gana. Si eso se confirma, Milei podría, con suerte y aliándose con la representación parlamentaria de Macri, obtener, tanto en diputados como en el Senado, no la mayoría, pero 1/3 que le permita vetar o bloquear los avances de la oposición parlamentaria peronista de izquierda. Sobre todo, ese tercio que Milei necesita le permitiría vetar las iniciativas destituyentes, porque si la oposición peronista de izquierda controla más de 2/3 en diputados y en el Senado, podría avanzar una iniciativa de impeachment, de juicio político, para destituir a Milei. Por eso Milei necesita mejorar su bancada en diputados, donde tiene, me parece, 37 escaños, y creo que la va a mejorar significativamente, así como su representación en el Senado, donde tiene como 6 o 7 senadores. También es de suponer que Milei va a mejorar esa representación. La clave, y ahí es donde Milei es más vulnerable, es la provincia de Buenos Aires. En septiembre, principios, hubo unas elecciones allí y el partido peronista de izquierda le dio una paliza al partido de Milei, le ganó por 13 o 14 puntos. Si ese resultado se repite en la provincia de Buenos Aires, Milei a escala nacional estará en apuros, porque la provincia representa más o menos 1/3 de toda la torta electoral. Milei seguramente va a perder en la provincia, pero tiene que aspirar a perder por poquito en la provincia de Buenos Aires y no por 10, 12 o 14 puntos. Entre tanto, se espera que después de los resultados de las elecciones legislativas, o sea, a partir del 27 de octubre, el gobierno de Trump, vía su secretario del Tesoro, Bessent, facilite la llegada de más dólares a la Argentina en el marco del préstamo por $20.000 millones. Bessent tiene un fondo de estabilización, he leído en el New York Times, de $43 millones. Le está dando la mitad de su fondo para todo el mundo a Milei. Así lo quiere el gobierno de Trump a Milei. De los 43 millones que tiene Bessent, le va a dar 20. De los 43 billones que tiene Bessent, le va a dar 20 billones, o sea, $20.000 millones a Milei. La mitad de su fondo. Y además Bessent promete otros $20 billones más
de fondos privados. Las malas lenguas dicen que Vicente está auxiliando a Argentina porque los amigos inversores de Vicente, de hedge funds, de fondos privados, han invertido muchísimo en la Argentina de Milei, asumiendo que Milei tendría un gran éxito, y ahora Vicente quiere socorrer a la Argentina para también, de paso, socorrer a sus amigos inversores y para que ellos no pierdan dinero en la Argentina. Por último, leí una estadística que me dejó helado, ¿no? Porque Vicente apuesta comprando pesos argentinos. O sea, el Tesoro de Estados Unidos manda dólares a Citi, a JP Morgan y a Santander para comprar en un día pesos argentinos por valor de 600, 700 millones de dólares. Quema 600 millones de dólares Vicente en el mercado cambiario de Argentina comprando pesos argentinos. Una apuesta bien arriesgada, porque Vicente está apostando a que el peso argentino se va a fortalecer y no se va a seguir devaluando. O sea que él cree que está comprando el peso argentino a buen precio y cree que el peso argentino, que le está costando 1.400 por dólar, en un tiempo va a costar 1.200 o 1.100 o 1.000 pesos por dólar, con lo cual se fortalece el peso, él compró un peso barato, él ganó. ¿Será eso verdad? ¿O suena a demasiada belleza para ser verdad? La verdad, lo dudo mucho que Vicente salga ganando en esa operación cambiaria y que el peso no siga devaluándose como se ha depreciado bastante este año. Pero les decía una estadística. Desde el año 50, antes, el país que más le debe al Fondo Monetario, todo el mundo, es Argentina. De todo lo que le deben al Fondo, Argentina le debe el 35%. Y desde el año 50 hasta hoy, el Fondo Monetario le ha dado 20 veces préstamo de rescate o de salvataje a la Argentina. O sea, un rescate, un salvataje en promedio cada 4 años. Así las cosas, y a pesar de que el gobierno de Milei ha cometido muchos errores de fondo y de forma, por supuesto que yo deseo que Milei y Macri mejoren sustancialmente su representación parlamentaria el próximo domingo 26 de octubre, que ambos tengan juntos por lo menos el tercio de veto o de bloqueo, y que Milei encuentre la manera, con este auxilio tan oportuno que le ha prestado o brindado el gobierno de Trump, de seguir haciendo reformas positivas en la economía argentina, no solo porque yo amo a la Argentina, sino porque los argentinos se merecen vivir en un país mejor. Seguimos.